¿Sabías que existe un salmo en la Biblia que Dios inspiró específicamente para sanar a los enfermos, pero que muchos cristianos aún no conocen? En medio del sufrimiento físico, espiritual o emocional, hay una oración escondida en las Escrituras que actúa como bálsamo divino. El Salmo 107:20 lo dice con poder. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Esta promesa no es simbólica, es una declaración activa del poder sanador de Dios, manifestado a través de su palabra. Hoy exploraremos este salmo revelador y entenderemos por qué fue dado como instrumento de sanidad. Te mostraremos cómo aplicarlo a tu vida, cómo orarlo con fe y qué significa verdaderamente ser sanado por Dios. Este conocimiento puede cambiar tu manera de ver la enfermedad y sobre todo tu relación con el Dios que sana. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado alivio para el dolor, consuelo en medio de la enfermedad y una esperanza firme cuando todo parece derrumbarse. Muchos cristianos acuden a la oración, algunos buscan respuestas en los médicos y otros, lamentablemente, se resignan al sufrimiento como una carga inevitable. Pero, ¿y si te dijera que en medio de las páginas de la Biblia existe un salmo específico, enseñado por Dios mismo, que fue inspirado no solo para consolar, sino para sanar de forma activa y sobrenatural? Este salmo ha estado allí desde hace siglos y sin embargo muy pocos lo han comprendido como la herramienta divina que verdaderamente es. Se trata del Salmo 107, una porción de la palabra que es mucho más que poesía hebrea. Es una promesa viva, un decreto de restauración, un canal por donde fluye el poder sanador de Dios. El versículo 20 de este salmo encierra una verdad tan potente que debería resonar en cada corazón creyente. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Esta no es una declaración genérica, es una manifestación del carácter de Dios, quien desde el principio se ha revelado como sanador. La Escritura no dice que envió médicos, ni rituales, ni siquiera estrategias humanas. Dice que envió su palabra, esa palabra que en el Génesis creó los cielos y la tierra. Esa misma palabra que en el Evangelio de Juan se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra viva tiene poder no solo para crear, sino para restaurar, reconstruir y sanar. Muchos han leído este salmo sin detenerse a considerar su poder. Lo han recitado en momentos de devoción sin entender que en su interior contiene una estrategia divina para confrontar la enfermedad y clamar por sanidad. Es como una joya escondida en medio de un cofre que ha sido ignorado por generaciones. Pero quienes logran abrirlo y creer en la profundidad de sus promesas pueden experimentar una transformación total, no solo en su cuerpo, sino en su alma y espíritu. Porque la sanidad que Dios ofrece no se limita a lo físico, es una sanidad integral, profunda y eterna. En la Biblia, Dios se revela como Jehová Rafa, el Dios que sana. En Éxodo 15:26, Dios dice claramente: yo soy el Señor, tu sanador. No es una posibilidad ni una habilidad secundaria de su carácter. Es una parte esencial de quien Él es. Cuando Dios declara que es sanador, está haciendo una promesa perpetua. Y esa promesa se materializa a través de su palabra. Es por eso que el Salmo 107:20 tiene un poder que no podemos ignorar. Nos revela que la palabra enviada no solo consuela, sino que actúa, penetra, transforma y restaura lo que ha sido quebrado por la enfermedad. La historia del centurión romano en Mateo 8 es una de las ilustraciones más claras de esta verdad. Cuando su siervo estaba gravemente enfermo,
él no pidió que Jesús viniera físicamente a su casa. Le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se maravilló de esa fe. Una fe que entendía el poder de la palabra hablada de Dios. Y efectivamente, la palabra fue enviada. Y el siervo fue sanado en ese mismo instante. Esa escena no es una simple anécdota del Nuevo Testamento. Es una confirmación vívida de lo que el Salmo 107 ya había declarado siglos antes. Cuando Dios envía su palabra, algo cambia, algo se sana. ¿Pero por qué? ¿Por qué este salmo no es más conocido como herramienta de sanidad entre los cristianos? Tal vez porque muchos lo han leído como un texto más, sin detenerse a escudriñarlo con hambre espiritual. Otros lo han clasificado como parte de los salmos históricos, sin notar que su propósito va más allá del recuerdo. En realidad, este salmo es una guía espiritual que muestra cómo la misericordia de Dios actúa en diversas situaciones de sufrimiento para el ser humano. En él vemos a personas perdidas, hambrientas, encarceladas, afligidas y enfermas. Y en cada caso, cuando claman al Señor, Él responde con poder. Y la respuesta más extraordinaria se da cuando la aflicción es causada por enfermedad. Dios no les envía recursos humanos, les envía su palabra. Esto nos confronta con una realidad profunda. No hemos aprendido a usar la palabra como medicina espiritual. La hemos citado, la hemos leído, pero no siempre la hemos aplicado con fe y autoridad sobre nuestro cuerpo. Proverbios 4:22 nos recuerda que las palabras de Dios son vida para quienes las hallan y salud para todo su cuerpo. El texto no dice que son solo ideas espirituales ni principios éticos. Dice que son salud, salud real, salud tangible, salud corporal. Dios ha puesto en su palabra una dimensión de sanidad que muchos aún no han explorado. Y cuando la recibimos como tal, puede operar en lo más profundo de nuestras células, de nuestros órganos, de nuestro sistema nervioso, de todo aquello que parece estar dañado o deteriorado. La mujer con flujo de sangre en Marcos 5 comprendió esto de manera instintiva. Ella no tenía una cita con Jesús, no tenía un pasaje directo, pero tenía una convicción: si tan solo toco su manto, seré sana. ¿Y qué es Jesús sino la palabra hecha carne? Ella no necesitó una conversación, ni una oración larga, solo un toque de fe, un contacto con la palabra viva, y fue sanada. Jesús percibió que de él había salido poder. Esa es la misma dinámica que ocurre cuando tú te conectas con el Salmo 107 con fe viva. Cuando lo declaras no como un poema antiguo, sino como un canal divino por el cual la sanidad se manifiesta. Este salmo además tiene una estructura que enfatiza la intervención de Dios frente a distintas formas de aflicción. No es casual que el momento de sanidad esté ubicado justo en medio del texto. Es como si el corazón del salmo latiera al ritmo de ese versículo 20, marcando el punto de mayor intensidad en la acción de Dios a favor de su pueblo. Y si observamos el contexto, vemos que los afligidos estaban enfermos a causa de su rebeldía. Esto es importante porque Dios no solo sana a los que han sido víctimas, sino también a quienes han errado. Su misericordia se extiende incluso sobre aquellos cuyas enfermedades han sido consecuencias de malas decisiones. Eso nos habla de un Dios que no espera que seamos perfectos para sanarnos. Solo espera que clamemos a Él. El Salmo dice: entonces clamaron al Señor en su angustia y los salvó de su aflicción. Esta frase se repite 4 veces en todo el texto como un eco que resalta el patrón divino. Clamor seguido de liberación. Y en el caso de la enfermedad, el clamor fue respondido con una palabra enviada.
¿Puedes imaginar lo que significa esto? Que cada vez que un corazón quebrantado se vuelve a Dios, Él no responde con silencio ni con juicio, sino con una palabra de restauración. Esa es la belleza de este salmo. Nos muestra un Dios que escucha, responde y actúa. Un Dios que sana con su voz. Ahora bien, para que esta promesa cobre vida, no basta con leer el salmo como un ritual. Es necesario abrazarlo con una fe que reconoce el poder de la palabra. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra no es pasiva, es eficaz, es viva y penetra hasta lo más profundo. Cuando tú tomas el Salmo 107 y lo haces parte de tu oración, cuando lo proclamas sobre tu cuerpo, estás liberando esa espada espiritual que puede cortar toda raíz de enfermedad, todo diagnóstico, todo pronóstico, todo dolor oculto que la ciencia no ha podido resolver. Este conocimiento no es solo teórico, es una práctica espiritual que ha sido confirmada en miles de vidas. Personas que al quedarse sin opciones médicas recurrieron al poder de la palabra y encontraron en este salmo un refugio, una medicina y un milagro. Algunos lo oraron cada día, declarando el versículo 20 con fervor, creyendo que la palabra enviada aún sigue viajando desde el trono de Dios hacia los corazones que se atreven a creer. Y fueron sanados, no por mérito humano, sino por el poder que brota de un Dios que cumple lo que promete. A lo largo de los años se han documentado testimonios de creyentes que usaron este salmo como una oración constante y en poco tiempo sus síntomas comenzaron a desaparecer. Algunos vieron restauración en sus cuerpos, otros en sus emociones, otros en áreas que ni siquiera sabían que estaban dañadas. Porque la palabra de Dios no solo va al lugar visible, sino también al rincón más profundo del alma. Cuando tú permites que esa palabra te penetre, comienzas a sanar desde adentro hacia afuera. Comienzas a ver cómo la ruina se convierte en restauración, cómo el diagnóstico cambia, cómo la esperanza renace. Este es el poder del Salmo 107. Una palabra enviada desde el corazón del Padre, cargada de vida, lista para ser liberada por bocas que creen. No es una fórmula mágica, es una relación de fe. Es un clamor que nace desde la angustia, pero que se transforma en alabanza cuando Dios responde. Y Él responde, siempre responde. Por eso hoy te invito a que no veas más este salmo como un texto más en tu Biblia. Velo como una llave, como una medicina celestial, como un decreto de sanidad que Dios escribió pensando en ti. Tómalo, decláralo, crea en su poder, porque la misma palabra que sanó en el pasado sigue siendo viva hoy. Y esa palabra está lista para sanar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Solo necesitas hacer lo que tantos otros hicieron: clamar, creer y recibir. La enfermedad no es simplemente un malestar del cuerpo, ni una interrupción momentánea en la rutina de la vida. En el mundo espiritual, la enfermedad representa muchas veces un campo de batalla, donde fuerzas invisibles se disputan la fe, la esperanza y la obediencia de los hijos de Dios. Esta realidad, aunque muchas veces ignorada, está presente en toda la Escritura. El sufrimiento físico, el dolor crónico, los diagnósticos inesperados, no son solamente desafíos médicos o biológicos. Son, en muchas ocasiones, la señal de una guerra espiritual activa en la que Dios quiere intervenir con poder, verdad y propósito. El Salmo 107:20, con su afirmación poderosa de que Dios envió su palabra y lo sanó, no se dirige a cuerpos neutros o situaciones clínicas aisladas. Se dirige a un pueblo en angustia, a una humanidad afligida que ha sido golpeada por la enfermedad, en medio de un contexto espiritual cargado.
Cuando la Biblia dice que fueron sanados y librados de su ruina, no está hablando solamente de una curación externa, sino de una intervención divina que llega hasta la raíz del quebranto. En esta parte del Salmo se describe a aquellos que estaban enfermos a causa de su rebelión, personas cuyas decisiones los habían alejado de Dios, y como consecuencia sus cuerpos y sus almas comenzaron a experimentar deterioro. Esto no implica que toda enfermedad es consecuencia directa del pecado individual, pero sí nos muestra que muchas veces la aflicción física tiene una dimensión espiritual que no puede ignorarse. En Juan 9, cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre el hombre ciego de nacimiento, diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue clara: no pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esto el Señor enseñó que la enfermedad, aunque pueda parecer un castigo o una maldición, puede ser en realidad el escenario perfecto para la revelación de la gloria de Dios. Este pasaje no anula la relación entre pecado y enfermedad, sino que introduce otra dimensión, la oportunidad. En la mente divina, incluso la ceguera puede convertirse en un altar donde se manifieste el poder creador del cielo. A lo largo de la historia bíblica, las enfermedades no solo afectaron el cuerpo de los hombres, sino que sirvieron como catalizadores para el arrepentimiento, la restauración y el despertar espiritual. En el libro de Job, por ejemplo, el protagonista fue tocado en su salud de forma tan extrema que su cuerpo se llenó de llagas desde la coronilla hasta los pies. Sus amigos, su esposa e incluso su entorno interpretaron su condición como resultado directo del pecado. Pero Dios tenía un plan más profundo. La enfermedad de Job no fue un castigo, sino una plataforma para una revelación más alta de quién es Dios y cómo actúa con justicia y misericordia. Este principio se mantiene a lo largo de la Escritura. En 2 Crónicas 16, el rey Asa enfermó gravemente de los pies, pero en lugar de volverse al Señor, buscó solo la ayuda de los médicos. El texto dice claramente que Asa, aunque había sido un rey justo en muchas áreas, falló en buscar a Dios en medio de su enfermedad. Este detalle nos revela algo crucial. Cuando la enfermedad toca nuestra vida, Dios espera ser el primero al que acudimos, no el último. No porque despreciemos la ciencia o los recursos humanos, sino porque reconocemos que la raíz de toda sanidad, física o espiritual, proviene de su mano. En Isaías 38 encontramos a Ezequías, un rey que recibe la noticia más temida: va a morir. Su cuerpo ha sido alcanzado por una enfermedad mortal. Pero Ezequías no se resigna, se vuelve hacia la pared y ora. Clama al Dios que lo conoce, que lo ha sostenido, que ha visto su caminar. Y Dios responde. Le concede 15 años más de vida. Este relato no solo es un milagro aislado, sino una enseñanza profunda. Nos muestra que la enfermedad puede ser vencida cuando el corazón se humilla y se alinea con la voluntad de Dios. Y sobre todo que en el momento más oscuro, cuando parece que todo ha sido sellado por la muerte, Dios aún puede escribir un nuevo capítulo. El salmo que estamos explorando tiene como contexto este tipo de dinámicas espirituales. Habla de aflicciones causadas por la necedad, de enfermedades que consumen el cuerpo, hasta el punto de que aborrecieron todo alimento y llegaron a las puertas de la muerte. No se trata de una dolencia menor, es una imagen de decadencia total, de pérdida del apetito, de aislamiento, de soledad, de una condición física tan severa que la persona se encuentra al borde de lo irreversible. Y es en ese punto donde se produce el giro. Claman. Y Dios responde, envía su palabra y lo sana.
Este modelo revela que hay un proceso espiritual que muchas veces se activa en medio de la enfermedad. Primero el quebrantamiento, luego el clamor, finalmente la intervención divina. Cada paso tiene su función. El quebrantamiento hace callar el orgullo. El clamor abre los cielos. La intervención revela el corazón compasivo del Padre. No es un patrón automático, sino un diseño espiritual. Dios no ignora el dolor. Tampoco se complace en el sufrimiento humano, pero lo permite cuando sabe que puede transformarlo en un terreno fértil para la fe, para la obediencia y para la manifestación de su poder. En el Nuevo Testamento esta verdad se hace aún más clara. Jesús sanó a muchos, pero no de manera mecánica. En algunos casos tocó, en otros habló, en otros simplemente pasó cerca. Y la fe del enfermo lo conectó con el milagro. Cada sanidad, fue una respuesta única a una condición espiritual y física específica. Pero en todas, sin excepción, había un elemento en común. Jesús discernía más allá del cuerpo. Veía el alma, la raíz, el origen. En Marcos 2, cuando el paralítico fue bajado por sus amigos a través del techo, Jesús no comenzó diciéndole, levántate y anda. Lo primero que dijo fue, tus pecados te son perdonados. Porque aunque el cuerpo estaba paralizado, había una necesidad más urgente en el espíritu. Jesús no ignoró la parálisis. También la sanó, pero primero trató el corazón. Esta secuencia nos enseña que la verdadera sanidad comienza adentro. Es espiritual antes que física. Es interior antes que externa. Por eso, cuando el Salmo 107 declara que Dios envió su palabra y lo sanó, no está hablando únicamente de la desaparición de síntomas, sino de una obra completa, redentora, transformadora. La sanidad de Dios es un acto de restauración integral que va más allá del alivio temporal. Es la recuperación del diseño original, la vuelta al propósito, la limpieza del alma y la renovación del cuerpo en un solo acto de gracia. Esta perspectiva cambia la manera en que enfrentamos la enfermedad. Ya no como víctimas del azar ni como simples cuerpos sometidos a procesos biológicos, sino como hijos de Dios en medio de una prueba espiritual. Una prueba que, lejos de alejarnos del Padre, puede acercarnos más que nunca a su presencia. Porque en la enfermedad aprendemos a depender, a escuchar, a clamar con un corazón que ha sido despojado de autosuficiencia. En ese estado, la oración se vuelve más sincera, la fe más pura y la búsqueda más genuina. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Jesús, al ver a las multitudes enfermas y desamparadas, fue movido a compasión. Esa compasión sigue viva hoy, sigue fluyendo desde su corazón hacia cada hijo que sufre. Pero también espera algo de nosotros. Un reconocimiento de que la enfermedad no es solo un desafío físico, sino una llamada al altar, una invitación a entrar en un terreno sagrado donde Él se revela como sanador. El enemigo muchas veces usa la enfermedad para sembrar miedo, para robar la esperanza, para minar la fe. Pero Dios, en su soberanía, puede usar esa misma circunstancia para forjar carácter, para levantar una nueva dimensión de dependencia, para demostrar que su poder no tiene límites. El cuerpo puede estar débil, pero el espíritu puede fortalecerse. Y en ese fortalecimiento, la sanidad encuentra un canal. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne que le fue dado para que no se enalteciera. Él clamó 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje ha sido malinterpretado muchas veces como una aceptación pasiva del sufrimiento, pero en realidad es una revelación profunda. Dios no se desentiende del dolor. En algunos casos decide no quitarlo inmediatamente, porque hay un propósito mayor en medio de él. Pero aún entonces su gracia es suficiente.
y su poder sigue siendo real. Este entendimiento nos permite enfrentar la enfermedad no con resignación, sino con discernimiento espiritual. Nos ayuda a ver más allá del síntoma y a escuchar lo que Dios está diciendo en medio del proceso. Porque muchas veces la enfermedad nos silencia lo suficiente como para escuchar la voz del cielo. Nos detiene para que podamos volver a enfocarnos. Nos obliga a mirar hacia adentro y a examinar el estado de nuestro corazón. Y cuando respondemos con humildad, con clamor, con fe, Dios envía su palabra y esa palabra produce lo que declara. En el libro de Isaías, capítulo 55, el Señor afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es una promesa firme. Cuando Dios envía su palabra, algo cambia, algo se alinea, algo se restaura. Por eso el Salmo 107 tiene tanto peso, porque no es una sugerencia poética, es una afirmación de lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo hoy. La enfermedad puede ser un campo de batalla, pero también puede ser un altar. Puede ser un arma del enemigo, pero también una herramienta de Dios. Puede destruir, pero también puede purificar. Todo depende de cómo respondamos. Si clamamos, si nos humillamos, si buscamos su rostro, su palabra será enviada. Y cuando eso ocurre, la sanidad deja de ser una esperanza lejana y se convierte en una realidad tangible, poderosa y eterna. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha perdido eficacia. Y el salmo que ha sido ignorado por muchos sigue esperando ser activado por corazones que se atreven a creer que aún hay poder en lo que Él dijo. Porque Él envió su palabra. Y esa palabra aún sana, aún restaura, aún libera y aún transforma. Cuando Dios envía su palabra, no lo hace como un gesto simbólico ni como una expresión poética sin aplicación práctica. La envía con un propósito definido, con una dirección precisa y con una intención de cumplimiento que trasciende toda lógica humana. El Salmo 107:20 no deja espacio para dudas. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Esta acción no es pasiva. Es una operación espiritual activa que se despliega en la vida del creyente como respuesta directa al clamor nacido desde lo profundo del quebranto. Quien comprende esto no se limita a leer este versículo como parte de una lectura devocional. Aprende a orarlo con la autoridad que proviene de saber que cada palabra de Dios está cargada de poder creativo. Orar este salmo con autoridad no consiste en repetir palabras al azar, ni en declararlas como un amuleto. Implica entender que cada expresión contenida en esta oración inspirada tiene la capacidad de activar dinámicas celestiales que afectan la realidad visible. Cuando un creyente declara con convicción que la palabra ha sido enviada, se posiciona en el mismo lugar espiritual que aquellos que en las Escrituras fueron transformados por un encuentro con la voz divina. En Mateo 8, cuando el centurión pidió que Jesús solo dijera la palabra, estaba reconociendo que el poder de Dios no necesita intermediarios físicos para operar. No era necesaria la presencia física del maestro en la casa, porque el poder residía en la autoridad de su palabra. Este mismo principio es el que sostiene la eficacia del Salmo 107 como oración de sanidad. Hay una diferencia sustancial entre recitar y declarar. Recitar puede hacerse por costumbre. Declarar nace de una convicción profunda que reconoce la legitimidad del contenido y la autoridad de quien lo dice. Cuando el Salmo es declarado desde una posición de fe, se convierte en una espada en el mundo espiritual. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No es inerte, ni meramente informativa, es transformadora. Cada palabra pronunciada desde el cielo
y apropiada por el creyente, tiene el potencial de cortar raíces de enfermedad, de desalojar espíritus de aflicción y de restaurar cuerpos debilitados. Quien ora con autoridad entiende que no está suplicando desde la duda, sino posicionándose en la promesa. La enfermedad muchas veces busca sembrar confusión, temor y resignación. Pero cuando el salmo es orado como decreto, el espíritu del creyente se alinea con la certeza de que Dios no miente y que lo que Él envía cumple su misión. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es la base espiritual para orar el Salmo 107 con autoridad. No como quienes esperan con incertidumbre, sino como quienes han sido investidos por el cielo con el derecho de reclamar lo que ya ha sido dicho. En la oración que nace de este salmo no se trata de manipular a Dios, ni de forzar su voluntad. Se trata de alinearse con ella. Jesús nos enseñó que debemos pedir conforme a su voluntad. Y cuando oramos su palabra, no hay duda de que estamos dentro de ese marco. La voluntad de Dios es que el hombre sea restaurado. Su voluntad es la vida, no la ruina, es la plenitud, no el quebranto. El Salmo 107 testifica de un Dios que responde al clamor del enfermo, no con condena, sino con rescate. Y ese rescate llega en forma de una palabra enviada. Es necesario comprender que orar con autoridad no implica gritar, ni intensificar el tono, ni aumentar la emoción. La autoridad espiritual no se mide en volumen, sino en convicción. Se manifiesta en la certeza con la que se declara la palabra, en el conocimiento profundo de que cada frase pronunciada no es nuestra, sino del Dios eterno. Jesús no necesitaba levantar la voz para reprender enfermedades o espíritus. Bastaba que hablara. En Marcos 1, al sanar al hombre con espíritu inmundo, simplemente le dijo: cállate y sal de él. Y la obediencia fue inmediata. Esa es la dimensión de autoridad que nace cuando un creyente ora el Salmo 107, reconociendo que no está repitiendo un texto antiguo, sino proclamando una verdad viva. El Salmo en sí mismo ya contiene los elementos para convertirse en oración efectiva. El clamor, la intervención divina, la palabra enviada y el resultado visible. Cada vez que se declara este Salmo, se está reviviendo ese patrón divino. Clamar no es simplemente pedir, es abrir el alma en un acto de rendición total. Es reconocer que fuera de Dios no hay salida y que su intervención es indispensable. Es ese tipo de clamor el que mueve a Dios a responder con poder. No porque Él sea insensible, sino porque la fe que nace del quebrantamiento tiene un eco especial en el cielo. Orar con autoridad implica repetir el versículo como una convicción, no como una fórmula. Repetirlo hasta que el alma se convenza. Declararlo en voz alta hasta que el cuerpo comience a alinearse con la verdad de la palabra. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que se dice tiene peso. Y cuando la lengua del justo declara la palabra de Dios, se activan realidades espirituales que afectan lo natural. No se trata de una mentalidad triunfalista ni de una fe vacía que niega la realidad. Se trata de una fe madura que reconoce la enfermedad, pero no se somete a ella, que la enfrenta no con resignación, sino con la certeza de que la palabra tiene el poder para revertirla. David, en medio de la angustia, decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo 118, 17. No ignoraba el peligro, no negaba su situación, pero elegía declarar vida.
porque entendía que en la declaración de la palabra había una fuerza mayor que la del dolor, que la del diagnóstico, que la del miedo. Cada vez que un creyente ora este salmo con fe, está colaborando con el cielo para abrir una puerta espiritual sobre su vida. Esa puerta permite que la palabra enviada por Dios penetre no solo el cuerpo, sino el espíritu. Porque la sanidad que proviene de lo alto toca todas las dimensiones del ser. El cuerpo recibe fuerza, el alma recibe consuelo, el espíritu se fortalece y la fe encuentra fundamento para mantenerse firme. Incluso cuando el proceso parece lento o el resultado no es inmediato, Dios honra su palabra, no porque estemos en condiciones de exigirle, sino porque Él mismo ha establecido su compromiso con ella. En Números 23:19 se declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Este principio es la base de toda oración con autoridad. Quien ora el Salmo 107 entendiendo esto no depende de emociones fluctuantes, sino de una verdad eterna. La palabra ha sido enviada, la sanidad ha sido declarada, la ruina ha sido enfrentada, y el Dios que habló no cambiará de parecer. Incluso cuando el cuerpo no muestra mejoría inmediata, la oración basada en este salmo continúa operando, porque no depende de la percepción humana, depende de la fidelidad de Dios. En muchas ocasiones la obra espiritual antecede a la manifestación física. La raíz de la enfermedad comienza a ser quebrada en lo invisible antes de que se perciba en lo externo. Por eso es necesario persistir, orar una y otra vez, declarar el versículo en momentos de debilidad, recordar en medio de la noche que la palabra ha sido enviada y que ella no volverá vacía. La repetición constante de este salmo, no como un ritual, sino como un acto de fe, refuerza la verdad en el corazón del creyente. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que se declara el Salmo 107:20, la fe se fortalece, la mente se renueva, el alma se estabiliza, el cuerpo comienza a percibir una nueva atmósfera espiritual, no por mérito humano, sino porque el Espíritu de Dios honra su verdad. Enfrentar la enfermedad con la palabra no significa ignorar los medios naturales. Significa poner la confianza suprema en lo que Dios ha dicho. Cuando se ora el Salmo con autoridad, se está estableciendo un principio de soberanía espiritual. Se está reconociendo que, aunque los médicos puedan actuar, es Dios quien da la última palabra. Y su palabra ya fue enviada. Esa palabra ya fue hablada desde la eternidad. Y ahora está disponible para ser apropiada, declarada y vivida por todo aquel que cree. Por eso es fundamental que el creyente aprenda a orar el Salmo 107 desde un lugar de convicción, no de costumbre. Que lo medite hasta que cada palabra penetre, que lo declare hasta que el ambiente espiritual comience a cambiar. Que lo haga parte de su respiración diaria, de su pensamiento continuo, de su diálogo interior. Porque cuanto más se internaliza la palabra, más espacio se le da a la sanidad para manifestarse, no como algo distante, sino como una realidad presente que se activa desde lo profundo. Orar con autoridad es asumir el lugar que Dios ha dado a sus hijos. Es hablar no desde la desesperación, sino desde la confianza. Es posicionarse en la promesa con la certeza de que el cielo respalda cada palabra que ha salido de la boca de Dios. Es vivir convencido de que si Él envió su palabra, entonces ella cumplirá su propósito. Y ese propósito es sanar, liberar, restaurar y transformar.
El Salmo 107 es más que un texto, es una espada en las manos del creyente, una llave que abre puertas cerradas, una medicina espiritual que actúa en todos los niveles del ser humano. Cada oración que nace de este Salmo no sube al cielo en vano. Cada declaración es registrada. Cada palabra pronunciada con fe es una semilla sembrada en la eternidad. Y en el tiempo perfecto de Dios, esa semilla produce fruto, porque su palabra nunca falla. Su poder nunca se agota. Y su voluntad de sanar permanece firme. Cuando la palabra de Dios es liberada desde el cielo, no lo hace para quedar suspendida en el aire ni para impresionar con su belleza literaria. Su propósito es cumplir aquello para lo que fue enviada. Así lo afirma el mismo Dios en Isaías 55, 11, cuando declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En el corazón del Salmo 107, esa palabra no solo consuela, no solo instruye, no solo acompaña, sana, transforma, libera. El versículo 20 no habla de un simple alivio emocional o de una renovación interior desconectada del cuerpo físico. Habla de una acción específica de Dios sobre aquellos que yacían en debilidad, sobre los que estaban próximos a la ruina total, sobre los que ya no podían hacer nada más que clamar. Y cuando clamaron, Él respondió, no con algo simbólico, sino con algo concreto. Envió su palabra. A lo largo de las Escrituras, cada vez que la palabra de Dios se presenta como medio de sanidad, se revela también su carácter vivo y penetrante. En Proverbios 4, 20, 22, el sabio instruye: hijo mío, está atento a mi papá, atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No hay ambigüedad en esta afirmación. La palabra no es solo instrucción espiritual, es medicina, es remedio, es restauración corporal. Esta comprensión ha sido ignorada por generaciones que han visto la Biblia como un libro únicamente para el alma, sin entender que su contenido también alcanza al cuerpo y a cada célula marcada por el dolor, por el deterioro, por el tiempo o por la aflicción. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios está intrínsecamente unida a la vida. No existe ninguna escena de creación, restauración o sanidad que ocurra sin ella. En el principio, cuando todo era caos, fue la voz de Dios la que formó el orden. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo manos, no hubo instrumentos, solo su palabra, y con ella comenzó todo. Este patrón no se detuvo en la creación. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios intervino con su palabra en momentos donde la vida estaba amenazada, y lo hizo no como un recurso secundario, sino como el primer acto de rescate. En el libro de los Salmos, esa voz sigue siendo el centro de la intervención divina. El Salmo 107 lo plasma con una claridad que no necesita interpretación compleja. Aquellos que estaban a punto de morir, que habían perdido el deseo de vivir, que aborrecían todo alimento, clamaron al Señor, y Él no respondió con silencio, no respondió con fórmulas, no respondió con ángeles, ni con ritos, ni con señales externas. Respondió con su palabra, una palabra enviada, una palabra que sanó, una palabra que libró. Y en esa declaración se encierra la naturaleza del Dios que no observa el sufrimiento desde la distancia, sino que se involucra con poder. En el Nuevo Testamento esta dinámica no solo continúa, sino que se intensifica. Porque esa palabra que había sido enviada por siglos en forma de voces proféticas, finalmente se hizo carne. En Juan 1:14 se afirma: y
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que sanaba ahora tenía un rostro. Esa palabra caminaba, enseñaba, tocaba, y cuando hablaba la enfermedad retrocedía. No porque pronunciara conjuros, sino porque su voz era la misma que habló en el principio. Cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, la enfermedad no tuvo otra opción más que obedecer. La parálisis no podía resistir la autoridad de quién es la palabra viva. No se trataba de una oración repetida. Era la declaración directa de aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. En Lucas 7, el centurión, que comprendía este principio, pidió a Jesús que no fuera a su casa, que solo dijera una palabra, su siervo sería sanado. Jesús se maravilló, no por la súplica, sino por la fe que entendía la estructura del reino. Una palabra era suficiente. No se necesitaba contacto físico. No se requería presencia inmediata. Solo una palabra. Esta historia no solo ilustra la autoridad de Cristo, sino que conecta directamente con la declaración del Salmo 107. Una palabra enviada, una palabra que atraviesa la distancia, una palabra que actúa. Más adelante, en Juan 11, ante la tumba de Lázaro, Jesús no usó más que su voz. Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió. Esta escena muestra la culminación de lo que la palabra puede hacer. No solo sana cuerpos enfermos, sino que resucita cuerpos muertos. La palabra no conoce límites, no distingue entre fiebre o tumores, entre dolencias emocionales o físicas, entre cuerpos vivos o cadáveres. Donde hay una palabra enviada por Dios, hay posibilidad de restauración. No por la condición del receptor, sino por la naturaleza del emisor. Cada milagro en el ministerio de Jesús nos lleva de regreso al Salmo 107, porque en cada caso hay un clamor y en cada respuesta una palabra. Esa palabra no fue dada como un evento aislado del pasado, sino como un modelo eterno. El mismo Cristo resucitado envió a sus discípulos con una misión clara: predicar la palabra, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. La palabra predicada no era solo doctrina, era un canal de poder. Marcos 16:20 lo afirma. Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales seguían la palabra, no la precedían, porque la palabra abría el camino. En el libro de los Hechos, Pedro y Juan suben al templo y se encuentran con un cojo de nacimiento. No tenían oro ni plata, pero sí tenían algo más valioso: la palabra de autoridad en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y el milagro ocurrió. La enfermedad fue vencida no por un objeto, ni por una técnica, sino por una declaración basada en la palabra, enviada desde el cielo. Este es el modelo que permanece. La sanidad no es una invención humana, es una manifestación del poder divino que se activa cuando la palabra es liberada con fe y entendimiento. Los profetas también vivieron esta dimensión. Elías, enfrentando una nación enferma por la idolatría, pronunció palabras que afectaron el clima, la economía y el alma del pueblo. Eliseo, al recibir el manto, también recibió una medida de esa voz que transformaba la realidad. No eran palabras vacías, eran palabras llenas del respaldo divino, palabras enviadas. Y cada vez que eran liberadas, la tierra cambiaba, los cuerpos eran restaurados, las viudas eran consoladas, los muertos resucitaban. Este patrón es constante porque refleja el carácter inmutable de Dios. Lo que hizo con Israel lo hizo también en la iglesia primitiva.
Y lo que hizo con ellos sigue haciéndolo hoy. No porque estemos a la altura de los antiguos profetas, sino porque el poder sigue siendo el mismo, la palabra sigue viva y Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 declara que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si su palabra sanaba entonces, lo hace ahora. Si libraba de la ruina entonces, lo sigue haciendo hoy. Porque el Verbo que fue hecho carne sigue hablando desde lo alto. Y cada vez que uno de sus hijos declara esa palabra con fe, las tinieblas retroceden, la enfermedad se desestabiliza y el cielo se manifiesta. El Salmo 107 no es una pieza literaria para ser admirada. Es una declaración de guerra contra la enfermedad. Es un manifiesto del cielo para el hombre caído. Es una línea directa entre el clamor del alma y la respuesta de Dios. En cada generación Dios ha respondido con su palabra. Y en cada generación aquellos que la reciben con fe experimentan los mismos frutos: vida, sanidad, libertad, restauración. No hay excepción. No hay condición física que quede fuera del alcance de esa palabra. Porque cuando Dios habla, lo que está torcido se endereza, lo que está roto se recompone, lo que está muerto vuelve a respirar. Y todo comenzó con un clamor, un acto de rendición, una voz desde el fondo del alma diciendo: Señor, sálvame. Y desde lo alto una palabra cruzó los cielos. No necesitó ángeles, no necesitó rituales, solo necesitó ser enviada. Porque cuando Dios envía su palabra, todo cambia. Todo responde, todo se ordena. Porque su voz es ley, su voz es poder, su voz es vida. El Salmo 107 no fue escrito solo para los tiempos antiguos, fue escrito para hoy. Para aquellos que aún se atreven a creer que la palabra enviada no ha perdido su eficacia. Para los que saben que la Biblia no es solo un libro, sino una fuente inagotable de intervención divina. Para los que entienden que cada versículo puede convertirse en una herramienta de sanidad, en un canal de restauración, en una medicina directa del cielo. Y entre todos los versículos hay uno que arde con un fuego especial, uno que ha sido ignorado por muchos, pero que contiene una de las verdades más poderosas jamás escritas. Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. Esa no es solo una frase, es una promesa activa, una promesa vigente, una promesa que espera ser abrazada, proclamada y vivida por aquellos que no se conforman con leer la Biblia, sino que la viven, que no se limitan a estudiarla, sino que la declaran, que no solo la memoricen, sino que la sueltan con la autoridad de quienes han entendido que la voz de Dios, cuando es enviada, nunca falla. Y si esa palabra ha sido enviada, entonces la sanidad también. Si ha salido de la boca de Dios, entonces también ha tocado la tierra. Porque su voz no se queda en el cielo. Desciende, actúa, restaura. Hoy sigue hablando, hoy sigue sanando, hoy sigue librando. Porque la palabra enviada aún no ha regresado. Todavía está cumpliendo su propósito y tú puedes ser testigo de ello. La palabra de Dios ha sido enviada, pero no todos la reciben con el corazón preparado. El Salmo 107 declara una verdad incuestionable, que aquellos que clamaron fueron sanados por medio de esa palabra divina. Sin embargo, en la experiencia diaria del creyente es evidente que no siempre se manifiesta la sanidad de inmediato. La Biblia no es ambigua al respecto. En muchos pasajes deja claro que no toda tierra es fértil para la semilla, ni todo corazón está abierto para que la palabra eche raíces. Y es en este punto donde surgen los obstáculos espirituales, no externos, no visibles, sino internos, sutiles, muchas veces escondidos, pero reales. Y aunque el poder de Dios es ilimitado, Él ha decidido operar dentro de un principio espiritual. La cooperación
del hombre con su voluntad. Cuando el corazón se endurece, la palabra enviada puede ser oída, pero no será abrazada. Cuando el alma está saturada de incredulidad, temor o pecado no confesado, la promesa no es rechazada por la boca, pero sí por la vida. En Marcos 6, Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra por causa de la incredulidad. Él, que con una palabra resucitaba a los muertos y abría los ojos de los ciegos, se encontró con un ambiente que limitó la manifestación de su poder. No porque él no quisiera sanar, sino porque el corazón del pueblo estaba cerrado. El mismo verbo de Dios, caminando entre ellos, fue neutralizado por una atmósfera espiritual contaminada. Esa escena no solo es un hecho histórico, es una advertencia. La incredulidad no es una debilidad emocional, es una barrera espiritual que bloquea lo que el cielo desea liberar. En Hebreos 3:12, el autor exhorta a los creyentes diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No habla de una falta de conocimiento, sino de una disposición interna que se opone a la fe. Porque creer no es simplemente aceptar con la mente, es abrir la vida entera a la intervención divina. Cuando el creyente permite que la duda se asiente, cuando el corazón empieza a medir la fidelidad de Dios con base en experiencias pasadas, cuando el alma se rinde al razonamiento más que a la revelación, entonces la palabra sigue siendo poderosa, pero no encuentra un lugar donde operar. Otro obstáculo que impide que la palabra sane es la falta de perdón. En Mateo 6:14-15, Jesús deja en claro que nuestra relación con Dios está profundamente entrelazada con la manera en que tratamos a los demás. Un corazón que guarda resentimiento, que se niega a soltar la ofensa, es un corazón que permanece cerrado a la gracia restauradora. No porque Dios haya cambiado su voluntad de sanar, sino porque la amargura contamina el canal por el que la sanidad fluye. Un corazón limpio es tierra fértil para la palabra, pero un corazón contaminado por la falta de perdón se vuelve estéril, incapaz de recibir lo que ya ha sido enviado. El orgullo también se convierte en una barrera. Cuando el hombre confía en sus propias fuerzas, cuando busca soluciones por todos lados menos en Dios, cuando intenta mantener el control sin rendirse por completo, entonces la intervención divina se retrasa. En 2 Crónicas 7:14, Dios establece una condición clara: si se humillare mi pueblo. La humillación precede a la restauración, no porque Dios disfrute la postración del hombre, sino porque solo en la humildad se abre el espacio para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando el corazón se rinde, cuando los planes personales se dejan a un lado, entonces la palabra encuentra espacio para obrar. No se puede olvidar tampoco la importancia de la obediencia. En el Salmo 107, los enfermos estaban en esa condición a causa de su rebelión y de sus maldades. Pero el texto no termina ahí. Dios no los abandonó. Cuando clamaron, Él respondió. Esto demuestra que el arrepentimiento sincero tiene el poder de revertir el juicio y de abrir el camino para la sanidad. No hay pecado tan profundo que impida la intervención de Dios. Si el corazón vuelve a Él con sinceridad. Pero cuando el creyente insiste en caminar en desobediencia, cuando escucha la palabra pero no la pone por obra, entonces el ciclo de ruina se prolonga. En Santiago 1:22 se nos exhorta: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño espiritual es una de las trampas más sutiles. Escuchar sin obedecer es igual a rechazar. Y un corazón que rechaza, aunque sea en silencio,
no puede recibir la plenitud de lo que la palabra promete. El Salmo 107 presenta una solución clara. Clamaron, no discutieron, no justificaron, no negociaron, clamaron. Y Dios en su misericordia respondió con una palabra. Esa palabra sigue vigente, pero para que su poder se manifieste es necesario remover todo aquello que la obstaculiza. No para manipular a Dios, sino para abrir el corazón completamente a su obrar. La enfermedad en muchos casos no es el mayor problema. Lo que la perpetúa es el estado del alma. Por eso, más que buscar un milagro inmediato, el creyente debe permitir que la palabra escudriñe su interior. Porque cuando el terreno es limpiado, la semilla germina. Y cuando la semilla germina, el fruto de la sanidad no tarda en manifestarse. Cuando la palabra ha sido enviada y el corazón ha sido preparado, la sanidad ya no es solo una promesa esperada, sino una realidad que transforma desde adentro hacia afuera. Sin embargo, el propósito de Dios no se detiene en sanar al enfermo. Su plan va más allá de la restauración individual. A quienes han recibido vida, Él les confía una nueva misión: convertirse en portadores de esa misma palabra que sana, en instrumentos de su poder y en canales vivos de su compasión. El Salmo 107 no termina en la sanidad, sino que conduce al reconocimiento y proclamación de las maravillas de Dios. Alaben al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esta alabanza no es silenciosa ni pasiva. Es una respuesta activa que convierte al sanado en un testigo y al testigo en un mensajero. Dios no sana solo para dar alivio, sana para levantar vocaciones, para despertar llamados, para activar propósitos dormidos. Cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, no le permitió seguirlo físicamente, pero sí le dio una tarea. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La sanidad se convirtió en comisión. El milagro fue la preparación para el mensaje. En el plan divino, nadie recibe sin tener algo que dar. Quien ha sido alcanzado por la palabra tiene la responsabilidad de transmitirla. No como una doctrina teórica, sino como una realidad vivida. No como una idea, sino como una verdad que ha atravesado carne, alma y espíritu. La Escritura está llena de hombres y mujeres que, después de recibir la intervención de Dios, fueron enviados con una asignación. Moisés fue llamado en medio de una zarza ardiente, pero no para quedarse allí. Fue enviado a liberar. Isaías fue purificado con un carbón encendido, pero inmediatamente después escuchó la voz que preguntaba: ¿a quién enviaré? Cuando Dios toca, también llama. Cuando restaura, también comisiona. Cuando sana, también entrega una misión. El creyente que ha sido restaurado por la palabra no puede quedarse en silencio. Ha recibido un depósito sagrado que debe ser compartido. Pablo declara en 2 Corintios 4:13: creí, por lo cual hablé. La fe verdadera no se guarda, se comunica. La sanidad no se archiva, se proclama. La palabra que fue enviada para sanar a uno puede ser anunciada para sanar a muchos. Dios no necesita multitudes para comenzar un movimiento. Solo necesita uno que crea y que hable. Uno que haya probado el poder de la palabra y que se atreva a anunciarla con convicción. Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios. Lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado, eso debían transmitir. No se les pidió que esperaran perfección, se les pidió que obedecieran. De la misma manera, hoy quien ha experimentado la obra restauradora del Salmo 107 está llamado a compartir esa verdad con quienes aún viven en desesperanza.
no para atribuirse méritos, sino para exaltar al Dios que sana. No para impresionar, sino para inspirar fe. Porque cada vez que alguien proclama esta palabra, vuelve a ser enviada. Y cada vez que es enviada con fe, cumple su propósito. El mundo necesita hombres y mujeres que proclamen con autoridad que hay un salmo que Dios enseñó para sanar, que esa palabra sigue viva, que no ha perdido su poder, que sigue siendo luz en la oscuridad, medicina en el quebranto y refugio en el dolor. El Salmo 107 no fue escrito para ser admirado en el silencio de una devoción privada. Fue dado para ser vivido y una vez vivido, para ser compartido. La voz de Dios no se limita a los profetas antiguos ni a los apóstoles del pasado. Habla hoy por medio de los que han sido alcanzados por su palabra. Y esa voz sigue enviando, sigue sanando, sigue levantando. El Salmo 107 no solo revela que Dios envía su palabra para sanar, sino que nos recuerda que esa palabra es capaz de interrumpir ciclos de destrucción que parecían inevitables. No importa cuán avanzada esté la enfermedad, ni cuán profunda sea la herida, si la palabra es recibida con fe, puede redibujar el final de cualquier historia. Esa es la fuerza de lo eterno, irrumpiendo en lo frágil. Pero hay algo más que este salmo nos enseña, algo que trasciende la sanidad misma, que cada vez que Dios interviene, también reescribe el legado espiritual de una vida. No solo cambia un cuerpo, cambia generaciones. Porque cuando alguien es sanado por la palabra, su historia se convierte en un altar visible de la fidelidad divina. El enemigo no puede borrar lo que Dios ha restaurado, y cada promesa cumplida se convierte en semilla para nuevas victorias. Hoy esa palabra sigue siendo enviada. No espera un momento especial ni requiere condiciones perfectas. Solo busca un corazón que crea. Un corazón que se atreva a declarar, aún en medio del quebranto, que Dios sigue hablando. Y cuando Él habla, no hay oscuridad que pueda resistir, porque la voz que sana nunca se silencia. To bend just to belong, say yes when it felt wrong. I carried weight that wasn't mine, called it love, called it time. I kept losing pieces of me just to keep the peace. So now I'm choosing me, not out of anger, not out of fear. I'm choosing peace over words I never hear. I'm not running, I'm not afraid. I just finally stayed, and for the first time, honestly, I'm choosing me. I don't need closure anymore. I've closed that door myself. I stopped asking who I should be, started listening to my breath. I don't have to prove my worth. I know what I deserve. So now I'm choosing me over half love, over maybes. I'm choosing peace over things that almost saved me. I'm not broken, I'm not cold. I just outgrew what I was told, and for the first time, honestly, I'm choosing me. It's quiet now, but it feels right. No more fighting just to